Bueno, entonces, como nos pide el factor de potencia del circuito, ¿verdad? Entonces, tenemos que sacar el factor. ¿Cuánto es el factor de potencia de todo mi circuito? Es decir, me fijo primeramente en el circuito, ¿no? En el circuito solamente tengo una fuente de alimentación. Entonces, si me pide el factor de potencia del circuito, esta va a ser hallada directamente mediante, eh, primero, la corriente y el voltaje de esta fuente de alimentación, ¿no? Que es la única que alimenta este circuito. Y segundo, también puede ser hallado a la hora de reducir el circuito. ¿Está bien? Si reducimos todo lo que son los elementos pasivos, hallamos una impedancia equivalente, ¿no? Una Z equivalente total, ¿no? Esta va a tener, ¿qué cosa? Va a tener un módulo y va a tener un ángulo. Y ese ángulo, que lo voy a nombrar phi, la equivalente de todo, ese ángulo phi es el ángulo del factor de potencia, ¿no? De aquí se saca el coseno de phi, ¿no? Y ese va a ser nuestro factor de potencia. Son esas dos maneras. Entonces, uno, repito, para los que recién están entrando, para el factor de potencia de todo el circuito, tensión con la fuente y su corriente, con esos dos parámetros se puede determinar cuánto es el factor de potencia, ¿no? Y otro sería reducirlo todo y obtener la impedancia equivalente. Esa impedancia equivalente, como estamos en corriente alterna, va a tener un módulo y un ángulo, ¿no? Y ese ángulo nos va a servir para obtener ese factor de potencia o coseno de phi de todo el circuito, ¿no? Esas dos formas tenemos. En cuanto a realizar el diagrama fasorial de las corrientes en el nodo A, simplemente lo que tenemos que hacer es hallar las corrientes, todas las corrientes que inciden en este nodo A, ¿no? Es decir, las corrientes de esta rama y esta rama, ¿no? Entonces, no está muy difícil. Eh, la cuestión aquí en corriente alterna es tener cuidado tanto como con la calculadora y a la hora de hacer pequeños ejercicios como suma y multiplicación, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso. A ver, ahora sí, entonces comencemos. Entonces, ¿por qué método podemos realizarlo? Fácilmente podemos optar por lo de reducir el circuito, ¿no? Pero como más adelante me va a pedir corrientes en el nodo A, es decir, todas las corrientes que inciden en este nodo, prefiero ahorrarme lo que es la reducción de redes y emplear otro método directamente, ¿no? Esta puede ser el método de mallas o el método de nodos. ¿Está bien? Bueno, a ver, empleamos lo más fácil, que es el método de mallas, perdón. Entonces, por mallas yo voy a decir directamente, por mallas ya vamos a obtener corrientes, ¿no? Corrientes que nos van a servir para determinar todas las corrientes para el diagrama fasorial, ¿no? Entonces digo por mallas. Entonces, el método de mallas ustedes ya lo conocen. Aquí lo único que se va a añadir es lo que es impedancia compleja, ¿no? En corriente alterna. Entonces, todo ya lo conocen, no cambia casi nada. Como ya lo están viendo en teoría, estas impedancias, yo creo que no vamos a tener ningún problema, ¿no? A ver, empleamos entonces el método de mallas. Tenemos aquí el nodo A y acá el otro nodo, ¿no? Esta va a ser mi rama y los otros dos exteriores, las otras dos ramas, van a ser mis enlaces, ¿no? De esta forma. Sentido de corrientes. Para esta malla, yo voy a escoger este sentido de corrientes. ¿Está bien? Para esta otra malla, yo voy a escoger, a ver, este otro sentido, sentido horario. Ambos van a ser sentido horario. ¿Está bien? Entonces, ambos van a ser horario. Esta va a ser mi corriente I1, mi corriente I2. Acá algo muy importante, ¿no? Que me olvidé indicarles. Si se fijan bien en el circuito, no hay necesidad de transformarlo, ¿no? Ya que nuestro circuito actualmente se encuentra ¿en qué función? En función de la frecuencia, ¿no? Este circuito está expresado en función de la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, no hay de necesidad de hacer una transformación, ¿no? Ya que no está en función del tiempo. ¿Ok? Ahora bien, continuemos. Acá están mis dos corrientes de malla, I1 e I2. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Empleo el método de mallas tal y como lo conocemos, ¿no?
No tenemos ninguna fuente de corriente acá en el circuito, por lo tanto directamente escribimos las ecuaciones de malla, ¿verdad? Entonces digo, empezamos por la corriente I1. En I1 lo que vamos a emplear es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Tal y como lo sabemos hacer en método de Malles. Entonces, abro paréntesis, sumo todas las impedancias de la malla I1, que sería 12 más J6, ¿verdad? Entonces, sumo esas dos, 12 más J6, digo, lo multiplico por la corriente I1, ¿no? ¿Seguido de qué? Impedancias compartidas. I1 con I2 comparte la impedancia de J6, ¿no? Entonces, tienen sentidos contrarios, ojo. I1 va en este sentido y 2 va hacia allá. Entonces, negativo, ¿qué impedancia? J6. La corriente es I2, ¿no? Todo esto igual a qué cosa? A la fuente de tensión que tengamos en I1, ¿no? En este caso 30 menos 10, ¿no? Esa es la fuente de tensión. 30 con ángulo de menos 10 grados. ¿Ok? Entonces, continuamos escribiendo la última ecuación. Esta va a ser, no hay nada más que hacer acá, ecuación número 1, ¿no? Ahora pasemos a lo que es la corriente de malla I2. Si tienen preguntas, activan su micrófono y realizan su pregunta, ¿está bien? En I2 entonces, en I2 primeramente sumamos todas las impedancias, ¿no? En este caso sería 4 más J6 y esto que, disculpen, me olvidé del negativo, menos J20, ¿no? Es una capacitancia. Entonces, positivo, abro paréntesis, las impedancias son 4 ohmios de la resistencia más J6 de la inductancia menos J20 de la capacitancia, ¿no? Multiplicado por la corriente de malla I2. Compartidas, I2 con I1, J6, ¿no? Son contrarios, entonces, negativo, esa impedancia, que es J6, multiplicado por I1. Todo esto igual a fuentes de alimentación. En la malla 2 no tenemos ninguna, ¿no? Entonces, todo esto va a ser igual a 0 directamente. Y lo vamos a nombrar como ecuación 2. ¿Está bien? Ahora sí, entonces, el método de mallas es tal y como lo conocemos. La única diferencia es que aparecen números complejos, ¿no? En cada término. ¿Está bien? Ahora, acá yo les recomiendo que tengan por lo menos este tipo de calculadora, ¿no? Por lo menos, que les va a permitir hacer multiplicación y división de números complejos. Ahora, resolver el sistema de ecuaciones va a ser un poco complicado si no tienen una buena calculadora, ¿no? Entonces, no va a haber problema, pero nada es imposible, ¿no? A ver, como mi calculadora no resuelve complejos, entonces vamos a recurrir a lo que es reemplazo, ¿no? Despeje y reemplazo. Entonces, voy a decir de ecuación 2, de 2, voy a despejar lo que es la corriente I1, ¿está bien? Entonces, I1 va a ser igual a, bueno, todo esto va a pasar como negativo, 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 todo va a ser positivo, ¿no? Entonces, directamente, esto de acá, ¿cuánto es? 4 más J6 menos J20 menos J14, ¿no? Este J6 va a pasar a dividir. Y acá vamos a tener multiplicado por I2, ¿no? Acá está. Ecuación, ¿qué lo vamos a encontrar? Ecuación asterisco. Ya. Entonces, acá decimos asterisco en 1, ¿no? Entonces, operamos. Acá vamos a tener lo siguiente. 12 más J6 multiplicado por I1 menos, bueno, I1 es que es todo esto, ¿no? Que es todo esto, entonces lo reemplazo. 4 menos J14 dividido entre J6, todo por I2, ¿no? Luego de esto vendría menos J6 veces I2. ¿Listo? Todo esto es igual a 30 con ángulo de menos 10 grados, ¿no? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora
es lo siguiente. Menos 22J. Menos 24, paréntesis lo podemos manejar, más J22, multiplicado por I2. Menos J6, que multiplica a I2, ¿no? Todo esto igual a 30 con ángulo de menos 10 grados. Ahora lo único que hay que hacer acá es factorizar y pasar a dividir, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Factorizamos todo lo que es el término que multiplica I2. Entonces vamos a tener, en este caso, menos J6 menos 24 menos J22 multiplicado por I2. Todo esto igual a 30 con ángulo de menos 10 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a salir lo que es la corriente I2? Pasamos a despejar, ¿no? Entonces, despejando, voy a decir que I2 va a ser igual a 30 con ángulo de menos 10 grados dividido entre, bueno, sería menos 24 menos J28. Listo. Entonces, es una división entre números complejos. Entonces, ustedes saben que para la división sería bueno que el numerador esté en coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tenemos una calculadora, no hay necesidad de hacer las transformaciones, ¿no? Podemos anotarlo tal y como está en nuestras calculadoras y la calculadora lo va a hacer sin problemas, ¿no? En lo único que tienen que tener cuidado es en lo que es el ángulo que va a manejar su calculadora, ¿no? Si esta está en grados, tu calculadora tiene que estar en grados para operar números complejos, ¿está bien? Entonces, siempre van a revisar lo que es en qué sistema o en qué grados está, ¿no? Si está en radianes o si está en lo que es eh, DEC, ¿no? Ya. A ver. Ok. Entonces, el resultado a mí, lo que me ha salido es que la corriente I2, me sale con módulo de 0.813. 0.813. Y su ángulo me ha salido que es 120.6 grados. ¿Está bien? 120.6 grados. Entonces la calculadora no siempre me va a sacar un entero, ¿no? Entonces, manejen tres decimales ya que al manejar fasores ya cada decimal influye, ¿no? En cuanto al ángulo, simplemente un decimal es más que suficiente. ¿Está bien? Entonces esto va a estar en amperios. Listo, ya tenemos lo que es la corriente I2, por lo tanto, hallamos la corriente I1, ¿no? Entonces, en I1 vamos a la ecuación asterisco, reemplazamos, ¿no? 4 menos J14 sobre J6. Sobre J6 multiplicado por esta corriente I2, que es 0.813 con ángulo de 120.6 grados. ¿Listo? Entonces, a ver, veamos cuánto nos sale. Por 4 menos 14i dividido entre 6i. Ya. Ok, me van a decir si es que cometo algún error. A ver, lo vamos a transformar a polares. Les recomiendo, ¿no? A la hora que manejen parámetros tanto de voltaje o corriente, bueno, traten de manejarlo en coordenadas polares, ¿está bien? En polares manéjenlo, ya que va a ser mucho más sencillo. 1.974. ¿Qué me refiero con que va a ser más sencillo? Va a ser más sencillo saber qué magnitudes, ¿no? En cuanto a voltajes y corrientes se refiere, lo que nos importa más que todo conocer es la magnitud. Y la magnitud la tenemos en coordenadas polares, ¿no? Entonces, manejen polares.
a la hora de manejar lo que es corrientes y voltajes. ¿Está bien? 43 punto, ¿cuánto es? 0.4 grados. ¿Está bien? Ok, esto está en amperios y esta sería la corriente I1, ¿no? Entonces ya conozco mis dos corrientes de malla, ¿no? Tanto I1 como I2. Entonces, con esas dos corrientes de malla es más que suficiente para determinar todas las corrientes del circuito planteado, ¿no? Ya. Ok, a ver, volvamos a lo que es el circuito. Acá está. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a nombrar cada corriente de rama. Esta va a ser mi corriente I1. Esta es la corriente I, ¿no? Y esta va a ser mi corriente I2, ¿está bien? Entonces ya tengo mis corrientes de rama que por desgracia están coincidiendo con mis corrientes de malla. Entonces lo voy a nombrar diferente. Va a ser I sub A e I sub B. ¿Está bien? Esos dos nombres vamos a manejar. Ahora, entonces calculemos lo que es, o determinamos cada una de estas corrientes, ¿no? Acá lo que voy a decir es lo siguiente. Corrientes de rama, ¿no? Corrientes de rama, entonces. Digo, la corriente de rama, en este caso I, va a ser igual a, ¿qué corriente de malla? La corriente de malla I1, ¿no? ¿Listo? Cuyo valor es 0.813 con ángulo de 120.6 grados, ¿no? Sigamos. La corriente de rama I sub A, según las corrientes de malla, y según el sentido que nos hemos dado para I sub A, ¿no? I sub A sería igual a I1 menos I2, ¿no? Corriente de malla I1 menos corriente de malla I2, ¿ok? Todo esto, ¿qué va a ser igual? Tenemos que operar, ¿no? Restar. En este caso sería I1, que es 1.974, ángulo de menos 43.4 grados, menos lo que es la corriente de malla I2, 0.813, con ángulo de 120.6 grados. Bueno, metemos esto en nuestra calculadora. Si no tuviésemos una calculadora, ¿qué tenemos que hacer? Convertir, ¿no? Si tenemos una resta o suma, lo más favorable es manejar coordenadas rectangulares. Entonces tengo que ir de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces se puede hacer todo un lío, pero si tenemos una calculadora que maneje estos números, lo vamos a hacer sin problemas, ¿no? No vamos a tardar mucho. Ángulo de 120.6. Ya. Entonces, ¿cuánto me va a salir? A ver, veamos el resultado. Espérenme un rato. Y ahora sí. A ver, ¿en cuánto estábamos? Y 1 menos I2, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto me ha salido? 2.765 me ha salido a mí. Entonces, acá digo I sub A es 2.765. Ángulo. El ángulo, en este caso, me da 48. ¿Cuánto? 48. Espérame un rato.
Menos 48.0, cabalito. Redondeando. Menos 48 grados. Esto va a estar en amperios. ¿Listo? Ya tenemos I sub A. Nos faltaría la última corriente de rama, que sería I sub P, ¿no? I sub P. Entonces, listo. A ver. I sub B directamente, me fijo. I sub B tiene este sentido. Según la corriente de malla I2, sería directamente igual a su valor, ¿no? Va a ser igual a I2, cuyo valor es 0.813. Ah, acá he cometido un error. Ya, ahorita lo vamos a corregir. 0.813 con ángulo de 120.6 grados, ¿no? Acá he cometido un error. En vez de I sub 1, he copiado lo que es I sub 2, ¿no? Entonces, esto hay que borrarlo. Ya, espérenme un cacho. Borramos esto. Esto de acá. Ya. Y es 1.974, ángulo de menos 43.4 grados. Esto va a estar en amperios. Ok, ahora sí. Entonces ya tenemos todas las corrientes de rama, ¿no? Acá es necesario calcular todas las corrientes de rama porque tengo que hacer diagrama fasorial en el nodo A, ¿no? En el nodo A, ¿qué diagrama es fasorial? Bueno, me pide de corrientes, ¿no? Entonces, todas las corrientes en el nodo A necesito conocer. Por eso estoy calculando todas estas corrientes de rama. Si me hubiese pedido solo el factor de potencia, entonces no tendría por qué calcular esto, ¿no? Directamente me pasaría a lo que es el factor de potencia. Entonces, como ya conocemos todo, empecemos a responder, ¿no? Todo lo que nos ha pedido. Primeramente empecemos con lo que es el factor de potencia. Digo acá, el factor de potencia del circuito será, ya. A ver, hemos dicho, ¿no? El factor de potencia de todo este circuito va a estar primeramente entre el voltaje de la fuente y la corriente, ¿no? La corriente que circula a través de esta fuente. Ya que tenemos una sola fuente alimentando todo el circuito, el único factor de potencia de todo va a estar reflejado en la fuente, ¿no? Esa sería una. Entonces, veamos. Acá voy a decir, bueno, voy a ubicar, ¿no? Lo que es el valor de la fuente, ¿no? Su tensión, que es 30 con ángulo de menos 10 grados. Y en cuanto al valor de la corriente, su corriente es I, ¿no? Que vale, a ver cuánto está, 1.974 con ángulo de menos 43.4 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos con estos dos parámetros de la fuente el factor de potencia? De la siguiente forma, ¿no? Digo, con estos dos, el ángulo de factor de potencia, les dije, este phi, el ángulo phi, va a ser igual a el ángulo del voltaje, en este caso lo voy a poner como tita E, ¿no? Menos lo que es el ángulo de la corriente, que en este caso es I, ¿verdad? Entonces, la diferencia de estos dos ángulos me determina lo que es el ángulo del factor de potencia, ¿no? Entonces, ¿esto aquí va a ser igual? Reemplazo. Acá, la tensión E tiene un ángulo de menos 10 grados, ¿verdad? Menos lo que es la tensión de la corriente, menos 43.4 grados. ¿Listo? Por lo tanto, el ángulo phi va a ser igual a ¿cuánto? Menos 10 menos 43, esto me va a dar positivo 33.4 grados, ¿no? Entonces, esto es el ángulo del factor de potencia. Bueno,